Bien, en esta conferencia vamos a tocar el papel de los fármacos en el sistema o aparato respiratorio. En este caso vamos a ir directamente a un grupo farmacológico denominado fármacos antiasmáticos. Y desde luego, pues, nos estamos refiriendo a un problema de salud muy prevalente en el mundo. Vamos a poder esquematizar los diferentes grupos farmacológicos que hay frente a este problema que es el asma. Tenemos a los corticoides, tenemos a los fármacos broncodilatadores, especialmente los fármacos beta-2 agonistas. Tenemos a un grupo también denominados antileucotrienos y también veremos al grupo farmacológico denominado anticolinérgicos. Cada uno de estos grupos en particular, hoy en día, pues, eh, el esquema importante que se suele tener para el asma son bajo la forma de vía inhalatoria. Desde luego, esta vía inhalatoria ha generado que los medicamentos, pues, se minimicen en sus reacciones adversas y, desde luego, el paciente tenga una mejor calidad de vida cuando se los administra. Aún así, debemos tener en cuenta que en el caso de estos medicamentos hay que tener mucha prudencia, sobre todo con recomendaciones que no solamente la vía inhalatoria debe tener, ¿sí? Entonces, estamos involucrando a diferentes grupos farmacológicos que se utilizan como antiasmáticos. En esta descripción que estamos viendo en la diapositiva, miramos que en el ámbito de las publicaciones relacionadas a medicamentos, fíjense, desde el año 1999 al año 2012 en los Estados Unidos, se observaron datos interesantísimos. Por ejemplo, enmarcado en rojo, ¿qué ha sucedido con los antidiabéticos? Estos fármacos que se utilizan para la diabetes, por poner el estudio aquí enmarcado, entre los años 1999 al año 2000, tuvieron una prevalencia de uso de 4.6. Conforme fue aumentando los años, fíjense, hasta llegar al año 2011 y 2012, aumentó a 8.2. ¿Qué significa? Que el uso de antidiabéticos aumentó en casi 10 años, al doble de su uso. Normalmente en la farmacología se dice de que cuando se aumenta el número del uso de un medicamento, es lógico observar que los problemas de salud también incrementaron. Y eso es, dígame, si no es prevalente hoy en día la diabetes, aumentó. Si vemos aquí el uso de los broncodilatadores de 3.2, ahora 5.2 entre 2011 y 2012. Aumentaron también el uso de broncodilatadores. Entonces, paralelamente, los problemas de salud por asma también aumentaron. Entonces, esto nos deja ver a las claras de que muchos problemas de salud en el tiempo vienen aumentando. Y al aumentar, desde luego, se requiere cada vez más el uso de determinados fármacos para controlar o aliviar dichos problemas de salud. Si nos vamos y damos una mirada al bronquio, fíjense, el bronquio, tenemos la luz traqueal, tenemos la mucosa, ¿sí? Lámina propia, el cartílago hialino, ¿sí? La capa submucosa y finalmente, pues, el músculo traqueal. Estas son las consideraciones que tiene, en este caso, si estamos hablando de los bronquios. Si ya nos proyectamos a ver un bronquio, fíjense la luz aquí, la luz se ha empequeñecido, la luz está muy corta, esa luz tubular, y estamos hablando ya de un proceso denominado broncoconstricción. Hay inflamación, ¿sí? Hay un agregado inflamatorio en todo ello. Pues esta repercusión
es vista histológicamente en el problema del asma. Pero miren las flechitas que conllevan a ello. Estamos hablando de que hay liberación de sustancias inflamatorias como la histamina, los leucotrienos, factor activador de plaquetas, tromboxanos, entre otros elementos. Y asimismo, observamos la participación del sistema inmunológico. Fíjense, interleucinas, eosinófilos, factor activador de antígenos, en este caso células presentadoras de antígeno, que finalmente hacen un compromiso que esa inflamación pues tenga que ver del lado del sistema inmunológico. Y también la liberación de sustancias inflamatorias. Es por eso de que siendo el pool de diferentes aristas que conllevan a generar el daño tisular y la broncoconstricción en el asma, se tenga hoy en día fármacos que controlen los síntomas, mas no curen. Repito, fármacos que solamente son controladores sintomáticos, ya que la complejidad de los fenómenos causales que llevan o conducen al asma, pues no ha permitido hoy en día pues garantizar el uso de un fármaco que genere la cura del asma. Seguimos viendo el problema asmático, hay una inflamación bronquial, hay edema, formación de un tapón mucoso, broncoespasmo, es decir, la broncoconstricción o obstrucción, e hiperinflación o atelectasia. También observamos este otro detalle. Fíjense, una hiperinsuflación, ¿qué cosa? Pulmonar en un paciente post-mortem asmático. Y estos tapones mucosos que son una característica muy importante también en los pacientes asmáticos. Si miramos normalmente, esta es la luz tubular, la luz traqueal. Mientras que en el paciente asmático, miren cómo se ha reducido dicha luz, ¿sí? Por los procesos antes comentados. La broncoconstricción, el daño tisular movido por reacciones, en este caso de índole inmunológica, básicamente. Viendo ya un poco la clasificación de los medicamentos que van a, en este caso, generar su acción sobre el problema asmático, la Guía Internacional del Asma menciona dos grupos. La primera, de alivio rápido, ¿sí? Y el otro grupo es el control, es decir, preventivo de crisis. Normalmente en alivio rápido vamos a encontrar a los broncodilatadores. Y en control, básicamente, están los corticoides. Pero vamos a ir añadiendo otros grupos. Pero básicamente, aquí están los broncodilatadores y en el control o preventivo de crisis, los corticoides. Entonces, dentro de los broncodilatadores tenemos a los fármacos beta-2 adrenérgicos. Ya se nos viene a la mente un medicamento que salta a la palestra, que es el salbutamol. La teofilina, que ha sido ciertamente discontinuada por presentar muchos efectos adversos. Los anticolinérgicos, que aquí entra a tallar el fármaco denominado bromuro de hipatropio, ¿sí? Y los corticoides, que desde luego, como fármacos antiinflamatorios, especialmente utilizados por vía inhalatoria, ojo, también hay la vía oral, el caso de la prednisona, se suelen utilizar con ese contexto. Y también tenemos a los antileucotrienos, que administrados por vía oral también tienen una capacidad de minimizar la inflamación. Recordemos que estos broncodilatadores también vienen bajo la forma farmacéutica de vía inhalatoria, es decir, uso de PAF. Acá los tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con el primer grupo, los beta-2 agonistas. Más utilizado tenemos al salbutamol. En un inicio estuvo la terbutalina. También tenemos al fenoterol. Y estos fármacos vienen, ¿qué cosa? Se les administra por vía inhalatoria. Esto pues ayuda muchísimo a poder observar pues un alivio rápido en estas moléculas. Recuerden ustedes que en el caso del salbutamol pues se requieren varios PAF, ya que la
farmacocinética de este medicamento, pues, no nos permite utilizar un solo PAF durante todo el día. A diferencia del salmeterol, que en este caso, en un solo PAF, sí se podría coberturar durante todo un día. La aplicación en una sola vez se permite, pues, prolongar. Tiene mayor tiempo de vida media, tiene una acción mucho más prolongada, a diferencia del salbutamol, que tiene una acción mucho más corta. El mecanismo de acción que tienen los beta-2 agonistas, básicamente, pues, es actuar sobre el receptor beta-2, propiamente dicho. Este lo que va a generar es aumentar la cantidad de AMP cíclico, y este AMP cíclico generar la relajación. ¿Cómo va a generar la relajación? Se han visto dos tipos de mecanismos. La primera es liberar potasio. Al liberar potasio, la célula se hiperpolariza, ¿correcto? Y al hiperpolarizarse la célula, genera una relajación del bronquio, es decir, una broncodilatación. Y la segunda es bloquear la entrada de calcio. Ustedes saben que el calcio contrae. Al bloquear la entrada, lo que vamos a generar es una broncodilatación. Esto es el mecanismo cómo los beta-2 agonistas generan la relajación o la broncodilatación. Aquí estamos observando, en este caso la vía inhalatoria, los PAF de uso. Miren cómo salen, en este caso, las micropartículas que se pueden, en este caso, utilizar por vía inhalatoria. El 80 al 90% de la dosis llega al área superior y el 5 al 15% a los bronquios. Aquí estamos hablando, pues, de una tecnología interesantísima que a través de los microgramos permite, pues, observar la molécula que va directamente hacia el sitio de acción, al bronquio. De esto que esta ingeniería tecnológica farmacéutica ha logrado, pues, que antes se utilizaba el salbutamol por vía oral. Y uno de los grandes problemas que tiene el salbutamol utilizado por vía oral era generar palpitaciones, generar taquicardia. Bajo la vía inhalatoria, el fármaco tiene un destino mucho más rápido, mucho más concentrado, minimizando que llegue a nivel de bronquios. Perdón, a nivel de corazón, en donde, pues, va a generar la taquicardia. Aquí tenemos los espaciadores, en este caso, o cámaras inhalatorias. Miren, vienen de diferentes modelos, justamente. Aquí tenemos un espaciador, ¿sí? Una aerocámara con válvula en una paciente mayor de 4 años. Fíjense. Otra modalidad es un inhalador con aerocámara para menores de 4 años y una aerocámara con válvula unidireccional. Son dispositivos médicos que, lógicamente, garantizan, pues, un uso correcto dependiendo de la edad. Los famosos nebulizadores, que se utilizan en concentraciones mucho más altas de los fármacos, ¿sí? Lo observamos básicamente a nivel de uso intrahospitalario para pacientes que tienen, en este caso, la necesidad de poder utilizar por urgencia, en este caso, un broncodilatador. Este reporte me pareció muy importante, y ¿saben por qué? Porque se comentaba que entre los meses de mayo y agosto se reporta la mayor cantidad de crisis asmática. Las causas, pues, en niños genera un ausentismo escolar. Para nosotros en el hemisferio sur, entre mayo a agosto, si pensamos un poquito, son meses de un aumento de frío. Estamos hablando de invierno. Y muchas veces estas situaciones de tipo entre otoño a invierno, pues estos cambios estacionales muchas veces justifican un problema álgido, que es aumentar las crisis asmáticas. Desde luego, esto va a generar un ausentismo escolar. Se dice también que los problemas asmáticos están muy recrudecidos en ciudades muy húmedas. Si vamos ahora a mirar las reacciones adversas que tienen los beta-adrenérgicos, observaremos que aumenta la hipertensión, genera arritmias, hay taquicardias, también se genera problemas de ansiedad, debilidad y mareos. Esto, lógicamente, estamos hablando de dosis habituales.
pero son poco frecuentes. Lo más frecuente es la hipertensión y las arritmias. Pacientes generan problemas de temblor. Ojo, hay muchos pacientes que reportan broncoconstricción de rebote. Esto es una cuestión paradójica, que como veremos al final, lo provocan algunos beta-2 agonistas, especialmente el salmeterol, aquel que se utiliza una sola vez al día. Este puede tener mucha implicancia en esta broncoconstricción de rebote. También hay algunos estudios que se ha observado el salbutamol, ¿sí? Y la tolerancia. Mientras más uso constante del beta-2 agonista se tenga, al final, pues, el receptor, en este caso ese receptor beta-2 agonista, va a esconderse, se va a internalizar, de tal manera que el paciente cuando utiliza pierde eficacia y requiere aumentar la dosis para lograr el efecto farmacológico deseado. En el siguiente grupo, esta molécula, que la que estamos viendo acá, químicamente se le denomina derivada del ciclopentanoperidrofenantreno. Me estoy refiriendo a los corticoides, ¿sí? Los corticoides se utilizan también como terapia angular, es una piedra angular dentro del asma. Es muy importante su uso. Desde luego que la fluticasona, la budesonida, la beclometasona, miren, siguen teniendo el anillo base, ¿no? El anillo denominado ciclopentanoperidrofenantreno, todas ellas tienen. Y estos corticoides también han ayudado mucho, porque también se les puede administrar vía inhalatoria y desde luego minimizar los efectos colaterales que estos corticoides pues tienen, especialmente el problema de la inmunosupresión, ¿sí? Aún así vamos a observar que a pesar de utilizar la vía inhalatoria, también generan inmunosupresión, ¿sí? Pero es importante por lo menos contar con este tipo de adaptación, porque a través de la vía inhalatoria, como repito, se va a depositar el fármaco con una cantidad mucho mejor a nivel de bronquios y de esta manera pues ejercer su efecto antiinflamatorio. Básicamente los corticoides tienen que ver con dos mecanismos de acciones muy puntual. Cuando hablamos de fosfolípidos, es decir, estamos hablando de las células fosfolípidos de membrana, por acción de una fosfolipasa se convierten en ácido araquidónico y la ciclooxigenasa genera prostaglandinas, ¿sí? Y estamos hablando de inflamación. Las prostaglandinas están implicadas como mediadores de inflamación. Y por otro lado, la lipoxigenasa tiende a, ¿qué cosa? A partir del ácido araquidónico genera leucotrieno. Por un lado está un grupo llamado los AINES, convencionales, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. Sin embargo, los corticoides actúan bloqueando la fosfolipasa. Es decir, se minimizan las prostaglandinas y los leucotrienos. De esa manera son altamente antiinflamatorios. Repito, al bloquear a la fosfolipasa, ya no va a generarse ni prostaglandinas ni leucotrienos. Eso es importantísimo, porque estamos hablando de fármacos de una mayor potencia antiinflamatoria. Y en un segundo mecanismo, lo que hacen los corticoides es, normalmente en una inflamación, los leucocitos migran y forman parte de ese sudado inflamatorio. Entonces los corticoides también generan el bloqueo de los leucocitos. Al bloquear los leucocitos, se bloquea la migración leucocitaria y se disminuye la inflamación. Doblemente importante entonces los corticoides. Pero lamentablemente, si me pongo a pensar, al bloquear la migración leucocitaria, ¿qué estoy generando? No necesariamente el papel antiinflamatorio. También lo que estaría generando es inmunosuprimir al paciente. Y de esta manera, generar que infecciones oportunistas puedan, en este caso, pulular dentro de la zona en donde actuaron o actúan los corticoides. Es así que para poder disminuir dicha toxicidad se emplean algunos esquemas. El primero se le llama dosis día alternativo. Si se le administra prednisona, que es el fármaco bandera vía oral que se administra en pacientes asmáticos, la dosis día alternativo pues se recomienda administrar lógicamente un día una cantidad elevada de prednisona. Al día siguiente bajar
luego subir, luego bajar, luego subir, luego bajar y luego subir. ¿Sí? Solamente para muestra basta un botón. El primer día se le puede administrar 20 miligramos. ¿Sí? Al siguiente día 5. Al siguiente día 15. Al siguiente día 10. Al siguiente día 10. Y al siguiente día 20. Lo que hice es ir disminuyendo y aumentando las concentraciones del corticoide. ¿Esto qué cosa me garantiza? Recuerden ustedes que los corticoides tienen la base del cortisol. El cortisol es el glucocorticoide endógeno. Este cortisol normalmente tiene actividad sobre hipotálamo, pituitaria y corteza adrenal. Los corticoides, como se están administrando constantemente, bloquean ese eje triaxal. ¿Qué cosa se genera bloqueando ese eje triaxal? Que el paciente tenga mayor susceptibilidad a generar problema denominado síndrome de Cushing. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de un paciente que retiene sodio, es un paciente con alta, la presión arterial aumenta, es un paciente que va generando todo un problema añadido por una reacción adversa al uso de estos corticoides. Desde luego que la mejor administración son los corticoides inhalatorios. Han minimizado Cushing y desde luego también se minimiza, ojo, se minimiza la inmunosupresión. ¿Sí? Si estamos hablando de una dosis horario única, en especial la prednisona, entre 3 y 5 de la tarde, de que también se ha observado que un horario vespertino minimiza el síndrome de Cushing. Las interacciones de los corticoides básicamente van, miren, la dexametasona no es utilizada, ¿sí? No es utilizada, es un corticoide, sí, pero su poder antiinflamatorio es tal que se evita, como el paciente va a tener que ser administrado constantemente durante un tiempo prolongado, se prefiere mejor utilizar la prednisona, que se aquí he enmarcado. En esta actúa sobre la citocromo P2C19, es un inductor. Es decir, siendo inductor, va a generar aumento del número de enzimas llamadas CYP2C19. ¿Qué va a generar esto? Fármacos que entren a actuar por esta vía, al inducir, es decir, al encontrar mayor cantidad de enzimas, al aumentar el metabolismo, los otros fármacos van a disminuir su concentración sérica. Y de esta manera, desde luego, perder eficacia para la cual fueron utilizados. Entonces, tener mucho cuidado en el uso de la prednisona, sabiendo que aumenta el metabolismo, especialmente en esta citocromo P450, denominada CYP2C19. Estas son las reacciones adversas que tienen los corticoides en piel, en tejido, a nivel renal, a nivel ocular, a nivel cardiovascular. Fíjense la cantidad de reacciones adversas a nivel geniturinario y reproductor, a nivel osteomuscular, a nivel gastrointestinal, a nivel neuropsiquiátrico, endocrino y la inmunosupresión. Es decir, yo les hablaba de inmunosupresión, pero realmente pues es una plétora, son muchas las reacciones adversas que tienen los corticoides. Por eso es que, gracias a Dios, felizmente, el uso vía inhalatoria pues ha minimizado muchas de ellas. Sin embargo, si podemos observar esta boquita, fíjense, una coloración blanca, moteada, ¿sí? Este es un problema denominado candidiasis. Normalmente la candidiasis oral u orofaringea que se presenta por el uso de corticoides, sabemos de que van a inmunosuprimir la zona, en este caso inhalatoria, se podría minimizar fácilmente. ¿Cómo? Después del uso del PAF, hacer enjuagues con agua. ¿Cuál es el propósito del enjuague con agua? Eliminar las trazas del corticoide, en este caso que fue administrado por vía inhalatoria. Esa sería la mejor recomendación para minimizar los problemas, en este caso por candidiasis, estos problemas de micosis a nivel oral. ¿Saben que estos problemas de candidiasis muchas veces el paciente tiene mucho dolor? No sé si han podido experimentar
este dolor cuando uno consume el corazón de la piña. Dice, raja la lengua. Y cualquier cosita realmente siente mucha molestia. Esta es similar o muchas veces mayor el dolor. Por eso es que si un paciente ya tiene la candidiasis, como la vemos acá, así se enjuague con agua y ya el problema está hecho. Se suele utilizar colutorios de antimicóticos. Aquí vemos el papel de otro grupo farmacológico. Ya hemos visto los beta-2 agonistas, hemos visto el papel de los corticoides. Ahora vamos a darle una mirada a los anticolinérgicos. Este grupo, observen, es un grupo que normalmente se le añade a los beta-2 agonistas, especialmente a los fármacos de acción corta, como el salbutamol. O sea, se suman cuando el paciente aún persiste el problema del asma. Suma, hay una acción sinérgica. Uno de los representantes más utilizados es el bromuro, ahí está, de hipatropio. Este bromuro de hipatropio, siendo un anticolinérgico, lo que va a hacer es bloquear la llegada de la acetilcolina al receptor muscarínico. Recuerden que el receptor muscarínico broncocontrae, genera broncoconstricción. En este caso, cuando se le administra un anticolinérgico como el bromuro de hipatropio, ya no va a generar esa broncoconstricción. Entonces va a tener pues una generación de broncodilatar. Ese es el principio cómo actúa, en este caso, el bromuro de hipatropio. Pero hay que tener en cuenta que solo su uso es recomendado en las guías internacionales a mayores de 12 años. ¿Sí? Y básicamente, ojo, las reacciones adversas observables al bromuro de hipatropio tenemos el sabor metálico, la sequedad de mucosa nasal y también problemas de bronquitis. Tener muy en claro esta recomendación. También, por otro lado, no olvidar que el corticoide debe también ser añadido. Estamos hablando de un beta-2 agonista, bromuro hipatropio y corticoide. Ya estamos hablando de un asma que paulatinamente ha recrudecido y requiere pues el uso en combinaciones y en sinergias apropiadas. Este otro grupo, denominado los antileucotrienos, ojo, y que vienen bajo la forma de vía oral, ¿sí? Primero hay que echarle un vistazo al papel que tiene en este caso los leucotrienos, cómo fueron sintetizados. Fíjense aquí, dice, los fosfolípidos de membrana se convierten en ácido araquidónico por medio de la fosfolipasa. Este ácido araquidónico ahora se convierte en leucotrieno a través de la lipoxigenasa. Muy bien, este leucotrieno mamá o madre, le llaman leucotrieno A4, ahora se va a formar en leucotrieno C4 y este C4 a la vez, ¿sí? Cuando es liberado de esta célula denominada leucocito, pasa a ser LT de 4, leucotrieno D4 y leucotrieno E4. ¿Qué significan esta síntesis de leucotrienos a partir de fosfolípidos? Que estos leucotrienos van a llegar al bronquio, ¿sí? Y se van a unir a su receptor. Al unirse a su receptor, si lo estamos viendo, miren estos triangulitos, se van a unir a su receptor, acá está su nombre, cis-LT2, así se le llama al receptor cis-LT2, lo que van a generar es la broncoconstricción. Es decir, esta respuesta biológica, una vez que el leucotrieno ya se sintetizó, llega acá y lo que vamos a generar es una broncoconstricción. Pero ojo, aquí también hay otro receptor, cis-LT1. O sea, además del cis-LT2, el cis-LT1 también está ligado a la broncoconstricción. Muy bien, entonces cuando hablemos de antileucotrienos, habría que dirigirnos a mirar a este grupito de medicamentos. Sus nombres son Montelukast, Zafirlukast, con Z, Pranlukast. A estos señores llamados Montelukast, Zafirlukast, Pranlukast, cada uno tiene un papel importante, pero lo que generan esta familia de antileucotrienos es bloquear a la cis-LT1. Al ser específicos en el bloqueo de cis-LT1, disminuyen la broncoconstricción. ¿Sí? Entonces,
Y no solamente la broncoconstricción, aquí también hay elementos inflamatorios. Entonces, es muy importante mirar el papel de estos medicamentos. Repito, Montelukast, Zafirlukast y Pranlukast en el bloqueo de cis-LT1. Hay otro medicamento denominado, aquí está el nombre, Sileutón. Este fármaco bloquea la lipooxigenasa. ¿Sí? Esta 5-LO le llamamos lipooxigenasa. Al bloquear, lógicamente ya no vamos a generar leucotrienos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que estos medicamentos, básicamente, la mayor frecuencia de pacientes es que reportan tener cefalea. Y no solo cefalea, hay otro segundo compromiso, problemas de agresividad, se han visto inclusive también ideas suicidas por algunos cambios neurológicos. Entonces, siempre hay que tener la prudencia necesaria cuando se requieran utilizar. También se ha podido observar con mucha frecuencia que aumentan estas enzimas, GOT, y aquí, ojo, estas son transaminasas, aquí se ha repetido y aquí debió ser GPT. La GOT y la GPT son transaminasas hepáticas, es decir, pueden generar cambios a nivel de la función del hígado. El Zafirlukast, ¿sí? El que lo vemos por acá, que bloquea la cis-LT1, es indicado vía oral en mayores de 5 años. Mientras que el Sileutón, el que actuaba aquí a nivel de la lipoxigenasa, es recomendada su prescripción solo en mayores de 12 años. Muy bien. Algunos paradigmas en el asma ligados a la farmacología vamos a ir esbozando de una manera muy puntual. Por ejemplo, el uso de AINES y asma. ¿Qué sucede? Ustedes saben que los AINES, por ejemplo, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, entre otros medicamentos AINES antiinflamatorios no esteroideos, requieren o no requieren receta médica. Son fármacos que no requieren receta médica. Y al no requerir receta médica, desde luego se pueden utilizar, diríamos, en una venta ambulatoria. Uno va a cualquier farmacia o botica y lógicamente por venta libre y por automedicación la gente pues se automedica antiinflamatorios, no esteroideos. Pero si es un paciente con asma y a la vez tiene algún compromiso de dolor, inflamación, y va y utiliza estos medicamentos y no recibe la orientación apropiada o este paciente no le brinda al farmacéutico, no le menciona que es asmático, los AINES lo que hacen en el bronquio es, si el paciente asmático ya tiene el bronquio contraído, ¿sí? Ya lo tiene el bronquio contraído, los AINES van a bloquear la síntesis de prostaglandinas. Es decir, ya en ese pequeño calibre hay prostaglandinas, pero el hecho de disminuir las prostaglandinas aún más por el uso de los AINES, la disminuye mucho más, haciendo que el calibre de ese bronquio se minimice. Esto lógicamente vamos a exacerbar el broncoespasmo. Tener mucho cuidado entonces cuando se utilicen los AINES en pacientes asmáticos. En gestantes también hay necesidad de observar algunos detalles. Y allí sí me gustaría que puedan ustedes recurrir a la literatura de poder observar. ¿Es recomendable el uso de corticoides en gestantes? ¿Es recomendable el uso de beta-2 agonistas en gestantes? ¿Qué otros grupos hemos visto? ¿Es recomendable el uso de antileucotrienos en gestantes? ¿Será adecuado el uso de anticolinérgicos en gestantes? Entonces la tarea es, de esos 4 grupos, ¿cuáles son los recomendables en gestantes? Tarea que deseo puedan ustedes lecturar para poder resolverla. En el uso de antileucotrienos en pediatría ya hemos visto que hay algunos que sí se pueden utilizar, diríamos, en mayor de 12 años, el caso del Sileutón, pero los demás, el Zafirlukast, por ejemplo, en este caso es recomendable más de 5 años. Recuerden,
Muchos de estos efectos adversos se circunscriben básicamente en pacientes pediátricos. Aquí vamos a ir observando un detalle muy interesante entre el salbutamol, que es beta-2 agonista, y el salmeterol, que también es beta-2 agonista. Este se administra y, como es un fármaco que requiere varios PAF, en varios intervalos de tiempo utilizarlo, a diferencia del salmeterol, que en un solo momento me protege durante todas las 24 horas, por eso se llama de acción prolongada al salmeterol. ¿Qué es lo que se ha podido observar contrastando al salbutamol del salmeterol? Para ello vamos a dar mirada. Este es un paciente con broncoespasmo, de presentación diaria, una broncoconstricción de presentación diaria, lo despierta casi todas las noches. Al examen se observa roncos y sibilantes difusos. Y lo que hace el médico es hacer la prueba de la flujometría, es decir, hay una prueba denominada espirometría y el paciente tiene que se le tiene que observar cuál es el porcentaje, en este caso, que reporta. Nuestro paciente reporta por flujometría 52% de lo previsto. Por ende, su diagnóstico, ojo, es un asma persistente severo, ¿sí? Y al tratamiento se le administra beclometasona, 500 microgramos 2 veces al día. Este es un corticoide. Se le administra el salmeterol, 25 microgramos 2 veces al día. Este es un beta-2 agonista de acción prolongada. Y se le administra salbutamol por si fuese necesario, ¿sí? Entonces, vamos a ir observando qué situaciones se observa en el caso del salmeterol. Los australianos, el Comité de Vigilancia de Reacciones Adversas denominada farmacovigilancia, sacó, fíjense, un anuncio en el año 2004, en el cual menciona, está en inglés desde luego, pero vamos a leerlo. Los broncodilatadores de acción prolongada, como el salmeterol, dice, deberían, ¿qué cosa? Solo ser usados concomitantemente, ¿qué dice? Con corticoides. Siempre debe haber un corticoide añadido al salmeterol. Nunca se puede utilizar solamente el salmeterol. ¿Qué ha sucedido? Como bien los comentan los australianos, el hecho de utilizar solo salmeterol genera o puede generar a la larga un proceso de broncoespasmo, es decir, una broncoconstricción de rebote. Si ya el asma está caracterizado por broncoconstricción, imagínense, el salmeterol va a aumentar la broncoconstricción. Eso se denomina una paradoja farmacológica. Por eso es que los australianos recomiendan el uso de salmeterol juntamente, concomitantemente con corticoides, vía inhalatoria o también puede ser vía oral. Es muy importante, por ende, para el control del asma en el uso de estos beta-2 agonistas de acción prolongada como es el salmeterol. Esta es una frase muy bonita, dice, el camino está recién iniciado. Hay mucho que caminar aún. Muchísimas gracias por su atención.